natural, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y arrancamos la semana con invitados especiales, dando a conocer temas especiales. Recuerden, estamos en elección, en campaña, camino al 2025, a las elecciones de asambleístas y presidenciales. Muy buenos días, el día de hoy nos acompaña Carlos Brunis, candidato a la asamblea por el distrito Centro-Sur. ¿Me corriges, por favor? Así es. Cuéntame, muy buenos días, bienvenido. Ronald, muy buenos días a todos quienes nos están siguiendo por este importante medio de comunicación. Un saludo cordial, fraterno, de mucho respeto y los mejores de los éxitos en este inicio de semana. Bueno, bienvenidos a todos por participar y bueno, arranquemos esta semana, es día lunes y bueno, conversemos un poquito. ¿Quién es Carlos Brunis? ¿De dónde sale y por qué hoy se vincula al sector político? Bueno, a ver, Carlos Brunis es un ser humano que nació un domingo 24 de julio de 1966, 9 de la noche según me dijo mi madre. Y con un antecedente, Ronald, nacido de partera. Sí, se ha escuchado eso, se ha escuchado. Sí, se ha escuchado en algunos sectores. Bueno, yo ya nací, ¿no? Yo nací también en la casa. Ya usted nació en hospital, ya con todas las de ley, pero bueno, nací en la provincia de Los Ríos, un pueblo, un recinto que se llama Chacarita. Bueno, ya hoy es parroquia. Un saludo a todos los chacariteños que también sin duda estarán pendientes de esta importante entrevista. Y bueno, estudié en la escuela Remigio Romero y Cordero en este recinto. Luego salí al Cantón Ventanas a estudiar en el colegio, estudié hasta el tercer año. Luego hubo un paréntesis ahí, el sexto grado estudié en Guayaquil, en la 38 y Letamendi, ahí en la Doctor Humberto Salvador Guerra. Ahí estudié el sexto grado y vine a Ventanas nuevamente regresé a Guayaquil al cuarto curso, me gradué en el colegio Instituto Técnico Superior Simón Bolívar. Ahí es cuando me graduó como técnico industrial en sistema de refrigeración. Industrial en sistemas de refrigeración. Exactamente, todo lo Cuéntanos, ¿qué es eso? Todo lo que es refrigeración. Recuerdo que el profesor nuestro tenía un taller, trabajaba en el taller del profesor y estudiaba al mismo tiempo, por situaciones de recursos, por situaciones de que mi familia, mi papá, mi mamá vivían en Los Ríos. Entonces el profesor de una u otra manera me ayudaba y me ayudaba mucho. Es el profesor Luis Mario se llamaba. Entonces aprendí bastante, diríamos, porque más era la práctica que la misma que lo mismo que estudiaba en el colegio. Pero en todo caso me gradué, fui a buscar trabajo en la cervecería en Guayaquil, recuerdo, y me dijeron no hay vacantes. La única vacante que había era aquí en Quito. Entonces un día lunes, claro, domingo en la noche salí de Guayaquil, 12 de abril, llegué el lunes en la mañana acá, 13 de abril, y el 14 de abril de 1987 entro a trabajar en cervecería andina, haciendo cerveza. Ya, interesante. 14 de abril, ¿te acuerdas con fechas? Sí, martes 14 de abril. Martes 14 de abril, recuerdo muy claramente que la señora Isabelita, secretaria de la empresa, ella decía, si es que de pronto ya almorcé, porque yo me senté en la oficina de personal ahí a esperar hasta que me digan sí. Entonces eran como 2, 3 de la tarde, me dijo, ¿ya almorzó? Le dije, no, pero no tengo hambre. No era que no tenía hambre, lo que pasa es que no tenía los recursos para el almuerzo. No tenía plata para el almuerzo. Pero en todo caso, ese día, como a las 3:30, 4 de la tarde, me dio la bienvenida el ingeniero Heredia, me recuerdo muy claramente, y logré entrar a trabajar en la cervecería. Tuve la oportunidad de trabajar 22 años, Ronald, en cervecería haciendo cerveza.
En todo caso, ahí es cuando empiezo a trabajar sobre el tema del sindicalismo. ¿Ya? Cuando pasé el año en la cervecería, inmediatamente me afilié al comité de empresas de la cervecería, luego fui secretario de actas, después secretario de finanzas y culminé como secretario general, es decir, siempre de menos a más, y logré ser secretario general del comité de empresas de la cervecería por circunstancias de la vida, porque de acuerdo al código del trabajo, si se bajaba de un cierto número de afiliados, prácticamente la organización solita se iba terminando. Entonces terminó la empresa en el 2007, 31 de mayo, jueves 31 de mayo, recuerdo con mucha claridad, del 2007. Nos trajeron acá al Hotel Colón, nos brindaron un ceviche de camarón y nos dieron el cheque de liquidación porque la empresa vendió las acciones a Zach Miller. Eso fue 31 de mayo. Y el 1 de junio, que era viernes, nos volvieron a contratar, obviamente por la experiencia que teníamos y para que la gente que empezaba a entrar se vaya conociendo del sistema. Empezamos a trabajar, pero con un antecedente, Manuel. ¿Cuál era? En tanto en cuanto yo en el 2007 hasta el 31 de mayo ganaba un promedio con horas extras y todo, $700, $800. Entonces resulta que el 1 de junio que entramos a trabajar nuevamente nos dicen: sí, usted va a entrar a la empresa, va a seguir en la empresa, pero con el sueldo básico unificado del trabajador en general. Claro, era un promedio de 170, por ahí estaba el salario básico unificado. Entonces, claro, era un golpe fuerte, ¿no? Fuerte, era 7-1 prácticamente, imagínate. Entonces sí era complicado. Entonces, en todo caso, trabajé 2 años más en cervecería, en 2 años más, hasta que en el 27 de febrero, que era un viernes, del 2009, la empresa me dijo: hasta aquí, te trajo el río, como decimos en mi tierra, ¿no? Hasta aquí termina la relación laboral. Claro, a la empresa de una u otra manera de pronto no le convenía, aunque no era mi intención, porque ya venía de un comité de empresa, de una organización sindical y todo eso, donde se negociaba contratos colectivos, donde buscábamos los mejores beneficios para los trabajadores, pero en todo caso llevo en la sangre el tema de la dirigencia. Por eso es que después salgo de cervecería y me lanzo al tema del transporte. Pero obviamente yo el 10 de mayo, un sábado 10 de mayo, fui recibido por el Consejo de Administración de la cooperativa Tarqui 10 de agosto. ¿Cómo fue esa vinculación? ¿Por qué salir de un sitio hacia otro sitio? ¿Por qué? No, o sea, aquí algo interesante. Yo trabajaba en la cervecería y entré al transporte. Como hacía turnos, salía de los turnos y iba a brindar el servicio de taxis. Entonces, ya tenías 2 trabajos. Exactamente, porque había la posibilidad. Yo trabajaba viernes, sábado, domingo y la noche, por ejemplo, y tenía libre lunes, martes y miércoles. Eso me daba la posibilidad de poder brindar el servicio de taxis, y por eso es que entro el 10 de mayo del 97, entro a la cooperativa Tarqui 10 de agosto. Empiezo igual siendo secretario, después siendo presidente, siendo gerente, consejo de administración, consejo de vigilancia, y en el 2007, cuando todavía trabajaba en la cervecería, decido estudiar Derecho, ¿no? ¿Y por qué decido estudiar Derecho? Porque en algún momento la empresa me mandó a una capacitación, a un curso sobre derechos humanos, a la Universidad Simón Bolívar. Entonces estaba exponiendo el que capacitaba, y claro, era como 2 días o 3 días, y me fui y compré la Constitución. No conocía mucho del tema, pero me interesó mucho conocer y saber un poco más sobre derechos humanos, sobre los derechos de los trabajadores, sobre el trabajo infantil y una serie de cosas, sobre la contratación colectiva. Entonces, el segundo día hice una exposición
solo de un artículo, recuerdo, sobre los derechos humanos, no sabía más. Ya. Pero ahí una señora se me acercó y me dijo sí, que yo era abogado, y le dije que no tenía ni la menor intención de ser abogado, ni Dios quiera, le dije inclusive. Ya. Pero bueno, finalmente me dijo, vea, vaya a la 10 de agosto y ahí por el Seguro Social, por la caja del Seguro Social, al 6º piso, ahí están las oficinas de la Universidad Nacional, no la técnica particular, sino la Nacional de Loja, y ahí matricúlese y estudie. Empecé a estudiar en el 2007 y en el 2012 obtengo el título de abogado de la República del Ecuador, sin pensar, Ronald, que mi firma todos los días se iba a poner en defensa de las compañeras y compañeros del transporte, porque la Agencia Metropolitana de Tránsito sigue un proceso, un trámite, abre un expediente cuando específicamente la gente no cambia de unidad por años de vida útil, cuando los compañeros o compañeras no pasaron la revisión técnica vehicular, cuando en algún momento deshabilitaron su vehículo y no lo pusieron cuando debían ponerlo, que tenían 6 meses. Esas habilitaciones operacionales prácticamente son revocadas, son dadas por terminada y se van al Estado. Entonces, ¿eso qué implica? Aparentemente así nomás no implica mucho. Eso implica la pérdida del sustento de cada familia. Entonces, Carlos Brunies ha ayudado mucho. Esta misma semana veía que llegaron alrededor de unas 15 o 20 resoluciones, todas favorables, y eso es satisfactorio, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Mucho se escucha y mucho se ve de muchos líderes sociales hoy que estamos en elecciones, vemos a todo el mundo que sale a protestar a favor de los derechos. Pero mi pregunta es, ¿por qué no hay personas que salen a protestar a favor de las obligaciones? ¿Por qué no hay obligaciones? ¿Por qué nadie dice, no, tenemos derechos, pero también tenemos estas obligaciones? ¿Por qué no hay estos líderes? Vemos a los de Unidad Popular, una persona que ha vivido muchos años en el tema de la lucha, protestando de derechos, pero no hay nadie que proteste a favor de las obligaciones, porque para que podamos coexistir necesitamos obligaciones y derechos, no solo derechos. En base a esa pregunta, ¿cuáles serían las obligaciones que el sector debería cumplir o que los ciudadanos en sí debemos cumplir y no solo pedir las obligaciones o exigir obligaciones? Bueno, una de las obligaciones que todo ciudadano ecuatoriano y la gente que llega a nuestro país es estar y practicar siempre el estar en el marco, dentro del marco de la ley, ¿no? Porque como dice, ¿cuál es el marco de la ley? O sea, ejemplo, si yo no estoy en posibilidad de hacer un vandalismo en la calle, estoy fuera de la ley. O sea, yo no puedo salir a la calle y parar el servicio de transporte público, por ejemplo. Estoy fuera del marco de la ley. Por eso es que nosotros siempre hemos cuidado esa situación y hemos dicho, la paralización está penada por la Constitución y la ley. Entonces, si se para un servicio público, en este caso del transporte, eso tiene repercusiones. Nosotros hemos cuidado mucho el tema, inclusive de los términos, porque en algún momento a mí me abrieron un expediente en la fiscalía cuando solo dije en una asamblea general, mañana Quito amanece sitiada, dije. Por ese término sitiada, simplemente la fiscalía me abrió un expediente. Obviamente pudimos presentar todas las pruebas de descargo correspondientes y no pasó a mayores. Pero sí es importante lo que dice usted, Ronald. Si nosotros exigimos derechos, primero hay que cumplir con las obligaciones. Entonces, yo no puedo, por citar un ejemplo, tengo el derecho de elegir y ser elegido, ¿no? Que es lo que ahora está sucediendo con Carlos Brunies como candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático con Jimmy Jairal a la presidencia de la República. Yo no puedo exigir y por otro lado estar en mora o teniendo problemas con el SRI, con el Seguro Social. Carlos Brunies, y esto es terrible, Ronald. Pero existe. Existe, se dan esos casos. Sí, sí. Mira, a mí me sucedió algo medio sui generis. Estuve de candidato, como participando para la Contraloría General del Estado. Ya, Y resulta
que quienes tenían que nombrar y todo eso habían revisado lo del seguro social. Y obviamente, como representante legal de la Unión de Taxis de Pichincha, nosotros generábamos hasta el 10 de cada mes el documento para poder pagar. Hasta ahí no está en mora, ¿no? Hasta el 15 de cada mes hay que pagar y resulta que ellos revisan el 8, el 10 y claro, estaba generada el 5, el 6 del mes el documento para poder pagar y no habíamos pagado porque eso se paga de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, es automáticamente, debitan del banco, no sé cómo es el asunto. Y mire, y por esa razón me descalificaron para la Contraloría General del Estado. Es decir, Carlos Bruni en algunos escenarios ha participado, ha estado, ha intentado, y creo que solo cuando se intenta y se entra a la cancha, como dicen, no, solo se come el penal el que está en la cancha, ¿no? Una vez que se hace, entonces, perdón. Una vez que se hace las cosas se aprende. En el caso contrario estamos fuera exigiendo, protestando, pero mientras no estemos dentro, cómo se hacen las cosas, pues no sabemos cómo es el funcionamiento. Esta vez vas a participar hacia un lugar tan estigmatizado como es la Asamblea Nacional. Y estigmatizado me refiero a un lugar polémico, corrupto, lleno de influencias, lleno de tantas tergiversaciones que existen en su entorno, porque tenemos de todo. Tenemos TikToker, influencer, bailarines, personas que se cambian de camiseta, personas que han sabido a manejar el país detrás de los telones. Tenemos de todo. ¿Qué espera conseguir una vez si es que logra llegar? Porque Carlos Bruni sería 1 ante 151. Bueno, creo que es el 14 de mayo. El 14 de mayo nos estamos posesionando en la Asamblea, Ronald. Están invitados. O sea, nosotros somos venimos de que ya es, o sea, si Carlos Bruni, todo lo que se ha propuesto a través de la historia, hubo un paréntesis en mi vida ahí. Yo fui atleta en algún momento, participaba en las carreras, las últimas noticias en Guayaquil, la carrera del Expreso, en la FAI, que hacía una linda carrera de 32 kilómetros, recuerdo que en quinto lugar. Y eso me ha dado la posibilidad de un poco abrir el abanico de que lo que te propones, si lo haces con compromiso, con convicción, si lo haces de una manera seria, de una manera responsable, de una manera transparente, no hay forma de que no se dé. Entonces, Carlos Bruni, sí, y hoy escuchaba, Ronald, en algún medio de comunicación, de que hay asambleístas que al parecer están candidatos para la reelección, y resulta que de cada 10 sesiones o votaciones han estado presentes 3 o 4 veces. Muchos no los conocen y muchos no los conocen o no los conocemos. Entonces yo creo que Carlos Bruni a través del tiempo ha venido trazando el camino, porque yo sí considero que para llegar a una institución tan importante como es la Asamblea Nacional, donde se expiden, donde se crean, donde se reforman las leyes, creo que debe haber preparación, debe haber conocimiento, debe haber buena voluntad también, aunque sea uno, Ronald, aunque sea uno, siempre se va sentando ya las bases, y si ese uno lo hace de una manera responsable, de una manera que pueda influenciar en los otros asambleístas, porque esto es importantísimo. O sea, claro, si una persona quiere, lanza un proyecto de ley que no tiene sentido, un proyecto de ley que no va a repercutir en favor de las ecuatorianas y de los ecuatorianos, muy difícilmente va a tener buenos resultados, Ronald. Pueden haber buenos proyectos de ley, pero al final del día no hay presupuesto. Y es algo que la Asamblea Nacional se olvida. ¿De dónde sale el presupuesto? Totalmente. ¿De los asambleístas o del pueblo? Del pueblo. Pero ¿por qué salen tantas leyes o se generan tantas leyes y al final del día a quien le endosan el costo es al pueblo? Es que eso es lo que hay que coincidir en la Asamblea Nacional. Se decía que se han propuesto alrededor de 1000 leyes y se han aprobado 80 leyes.
O sea, imagínense, o sea, eso también es gastar recursos de una u otra forma. Entonces yo creo que hay que coincidir, porque si hay bancadas en la Asamblea Nacional y resulta que la bancada está conformada por 20 asambleístas, si cada asambleísta propone una ley por decir, estoy proponiendo leyes, o sea, no tiene sentido. Qué mejor es hacerlo en consenso, en bancada, para que se pueda de una u otra manera ya consensuar con su bancada primero y poder exponerla. Mire, Carlos Bruni tuvo la oportunidad y ha tenido la oportunidad de participar en una serie de sesiones en el Pleno de la Asamblea Nacional, en las comisiones correspondientes, cuando se retrataba y se socializaba la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuando se ha tratado la Ley de Economía Popular y Solidaria, cuando se ha tratado el Código Orgánico Integral Penal, que ahí vamos a trabajar, porque usted recordará que la Corte Constitucional, a través del dictamen 106 de agosto, creo que 20 de agosto del 2023, dio el dictamen respecto de los días que deben estar retenidos las unidades, porque no había un límite. La Corte Constitucional exhortó a la Asamblea Nacional para que se trabaje en la reforma del Código Orgánico Integral Penal. No se ha hecho hasta este momento, no diríamos nada, pero no se ha aprobado o no se ha tratado como la Corte Constitucional lo exhortó ante la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serían las propuestas que Carlos Bruni tiene hacia la ciudadanía y por qué hacer esas propuestas? ¿Por qué crearlas? Bueno, un poco la postura de Carlos Bruni, habiendo sido parte del organismo de integración alrededor de 10, 12 años, y al ser el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, sí es importante trabajar sobre las sanciones que existen en el Código Orgánico Integral Penal. Usted recordará que ya en algún momento ya se eliminaron los que son la rebaja de puntos, ¿no? Y hay cosas como las que, bueno, ya se ha trabajado también sobre la persona por tener las llantas lisas no vayan a prisión. Entonces se ha venido trabajando, pero eso hay que sostenerlo, porque si es que mañana o pasado algún iluminado dice es que si está con llantas lisas tiene que ir la persona a prisión, eso nosotros vamos a cuidar y a sostener de que de una u otra manera es importante una sanción. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero debe haber proporcionalidad entre la sanción y la infracción. Eso está establecido inclusive en la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, el tema de la libertad de elegir y ser elegidos. En nuestro sistema solo pueden ser elegidos los representantes de cada organización. ¿Y qué sucede con las bases? Las bases también quieren ser protagonistas, quieren ser parte de la elección, y ahí la Ley de Economía Popular y Solidaria hay que darle un giro para que se armonice con lo que establece la Constitución, de que todos puedan elegir y ser elegidos. ¿Cómo hacemos que las bases participen cuando al final del día una contienda política no es de popularidad, sino es de economía? Y si no la tiene la economía, ¿cómo participa? Muchos partidos, esto es un secreto a voces, muchos partidos venden sus puestos. Un movimiento político gasta más de $10,000, más de $10 millones en crear un movimiento político. Por ende es una empresa, por ende no es que alguien gasta el dinero para mañana hacer el vino más, necesita volver a recuperar, se genera como una empresa. Hay muchos movimientos que se generan como empresas familiares. Entonces, ¿cómo hacer que un candidato de base, que no tiene los recursos necesarios, que no tiene los contactos, pueda participar? Ya que al final del día, si no tienes dinero, no puedes ocupar un espacio. Es igual que en todo sitio. Claro, Ronald, y esto es súper importante lo que usted acaba de mencionar. Y justamente por esa razón es que Carlos Bruni aceptó ser candidato de Centro Democrático por el Distrito Sur con Jimmy Jairala, porque en las elecciones anteriores sí hubieron movimientos que hacían acercamientos, y lo que dice usted es verdad. Si quieres en tercer lugar, te cuesta tanto. Si quieres en segundo lugar, te cuesta tanto. Si quieres en primer lugar, te cuesta tanto. Entonces, eso
es lo que hoy a Carlos Bruni le hizo tomar la decisión de aceptar, porque en Centro Democrático hasta este momento nadie nos ha dicho absolutamente nada de qué tanto hay que pagar, qué tanto hay que aportar, qué tanto esto cuesta. No, creo que, y eso creo que es un gran inicio para nosotros, porque creo que cuando se llega pagando, después se va de pronto con la mentalidad, como pagué, voy a recuperar de cualquier manera. Entonces, acá ha habido mucha seriedad al respecto, que hay que contribuir en el tema de la campaña, todo cuesta, pero no ha habido de por medio este tipo de exigencias de que tienes que pagar tanto si es que quieres ser candidato. Yo creo que empezamos bien. Jimmy Jairala mantiene un discurso de unidad, un discurso mediante el cual él dice la gente ya no quiere saber que de izquierda, que de derecha. Lo que la gente quiere es resultados, lo que la gente quiere es mayor seguridad, lo que la gente quiere es trabajo, lo que quiere es salud. Entonces, en eso hay que buscar los caminos adecuados mediante los cuales se logre el tema del código del trabajo. Ahí viene una pregunta: ¿cómo ofrecer resultados cuando apenas tiene 30 días de campañas? Cuando las personas salen en 30 días o 45 días y la ciudadanía quiere resultados, ¿cómo ofrecer resultados en ese tiempo? Y esto totalmente de acuerdo, Ronald. Estamos coincidiendo en muchas cosas. Carlos Bruni no son estos 30 días, y justo tras telones usted me decía, están recorriendo. Es que nosotros no tenemos casi que recorrer porque ya hemos vivido. Carlos Bruni tiene su casa en la Ciudadela Ibarra, porque esta es otra de las situaciones. Candidatos que ponen GPS para llegar al sur de Quito, o sea, eso no puede darse. Candidatos que no conocen la realidad y las necesidades de la gente. Nosotros cuando estamos caminando, este fin de semana estuvimos en el mercado de las Cuadras, o sea, no es que vamos, nosotros somos de ahí. Entonces, no es que requerimos estos 30 días para saludar, para visitar, para alguna cosa, porque nadie, no hay candidato que al 100% logre recorrerse, pero en 30 días, si en 30 años a veces que vivo en la ciudad de Ibarra, no se ha recorrido todo lo que tenga que recorrer. Y algo que el otro día que conversaba con usted, se me pasó por alto. Carlos Bruni ha trabajado en todo. Miren, tuve la oportunidad, porque mis cuñados, mi suegro, siempre también han tenido en el transporte y tenían en la cooperativa San Cristóbal, que va a San Luis, de Chillogallo hacia arriba. Yo recuerdo que con mi cuñado, él manejaba el bus y yo cobraba porque veníamos acá a La Marín por el registro civil, Villaflora, y llegábamos a La Marín y retornábamos. O sea, Carlos Bruni viene de una familia que siempre ha sido de trabajo, que siempre ha estado en esas grandes ligas donde hay que trabajar para poder sostenerse y seguir avanzando, Ronald. Es interesante saber, bueno, estas actividades, saber que tú vienes recorriendo y conoces más que todo lo demás. Algo que me viene a la mente: Centro Democrático tuvo alianzas con Revolución Ciudadana, tuvo alianzas con distintos movimientos. ¿Qué piensas ahora abanderar una camisa del Centro Democrático que algún día estuvo aliada, por decirse, al correísmo? Y yo creo que las alianzas no son malas. O sea, yo creo que las alianzas ayudan mucho. El problema es de que si yo me alío para perjudicar a terceras personas. Pero las alianzas, en tanto en cuanto se logren hacer en aras de buscar lo mejor para el pueblo, creo que es lo mejor. Y en todo, Ronald. O sea, no solo en lo que es Centro Democrático, la Revolución, no, es en todo ámbito. Si nosotros vamos consensuando, es una alianza. Si vamos discutiendo, es una alianza. Si vamos socializando, es una alianza. Yo creo que las alianzas y los acercamientos, inclusive Jimmy lo ha dicho, yo soy amigo de todos. Soy amigo de los blancos, de los negros, de todo el mundo. O sea, él no hace ningún tipo de diferenciación. Pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Si tenemos que discrepar, lo vamos a hacer.
vamos a discrepar, pero de las grandes discrepancias salen grandes consensos, grandes resultados. Exactamente, ese es el arte de hacer política, no el arte de ir a pelear y a discutir, sino el arte de llegar a consensos y acuerdos. ¿Cuáles son las metas y objetivos que tienes planteado para el país si llegas a ser asambleísta de Ecuador? Una de las grandes metas, diríamos, objetivos. Mire, hoy la ley de tránsito prevé en un artículo, creo que es el 79.1, que prevé que el transportista tiene que instalar la tecnología por la seguridad. Cuando nosotros decimos, la seguridad depende del Estado, ya nosotros estamos poniendo nuestra herramienta que es la unidad, nuestro conductor que es quien se constituye, posiblemente, no sé el término, en los ojos de águila, ¿no? Y que está siempre, porque donde no hay un bus, donde no hay un taxi, donde hay un transporte escolar, turístico, camioneta, en todo lado, y siempre lo hemos dicho, pero aquí no es cuestión de meterle la mano al bolsillo al transportista. Podemos ser los mejores aliados estratégicos por la seguridad, porque eso es como decir, ¿no? En su casa, le dice, vea Ronald, el barrio necesita seguridad y en su casa se va a instalar una cámara de seguridad, pero usted compre la cámara de seguridad. No tiene sentido, porque ya usted está poniendo su casa para que instalen. Entonces nosotros ahora vamos a velar por la seguridad, que en todos los barrios y en todos los sectores donde hemos estado, lo primero es la seguridad, y es para todo. Anoche yo hacía una evaluación y revisaba, yo decía, mire, antes, porque mi familia, mi papá vive en Guayaquil, sé ir a visitarlo a Guayaquil, y antes íbamos con mis hermanos que a las chuletas, a las 10, 11 de la noche, la mejor hora en Guayaquil era esa. Ahora vaya a ver, cerrado todo. ¿Por qué? Por la seguridad. Esa ganancia que deja de tener esa persona limita a mejor educación, a mejor salud y a mejor vestimenta, mejor todo para sus hijos. Claro, pero ahí vienen las leyes que se hacen en la asamblea. Las leyes que se hacen en la asamblea siempre vienen a favor de algo con el tema de sacar el presupuesto de área. Y como siempre, meter la mano al bolsillo de los mismos ciudadanos. Entonces, cada ley que se genera siempre tendrá un costo y ese costo lo va a pagar los ecuatorianos o los mismos ciudadanos. Entonces, ¿cómo generar nuevas leyes sin que eso afecte al bolsillo del ecuatoriano? O que no, bueno, en toda norma o en toda decisión que se tome, siempre alguien se va a ver afectado. Pero hay que velar por las grandes mayorías, que es lo más importante. Mire, la ley de economía popular y solidaria, si se le da la importancia que tiene esta ley, se puede hacer muchas cosas y no los grandes negociados. Por citarle un ejemplo, un equipo de seguridad que a nosotros nos estaban cobrando en transporte seguro $1,000, nos decían que costaba $200, Ronald. Entonces, ese tipo de cosas a través de las leyes se puede frenar, esos abusos, regularizar, exactamente, esos abusos, porque cuando se habla de transporte seguro, inmediatamente habrá personas que ya dicen, estas cámaras yo las traigo en $120 y aquí las vendo en $500 o $600. Esos tipos de cosas son las que hay que trabajar. Y mire, podemos minimizar el impacto a toda la ciudadanía. Usted lo ha mencionado bien. Siempre que se forma una ley hay alguien que se afecta, pero también hay alguien que se beneficia. Y se beneficia de un lado o del otro lado. Cuando pusieron las cámaras, ¿quiénes se beneficiaron? Los que pusieron las cámaras. Porque vendieron al precio que ellos querían. Ahí viene el tema, cómo hacer leyes que realmente garanticen el proceso. Vemos que se generan muchas leyes y uno de los ejemplos que yo he recalcado mucho en algunos programas es, tenemos el mejor ejemplo, ¿cómo es? La Agencia Nacional de Tránsito. Una resolución que salió para regularizar el transporte, las vías, y no había un proceso. Nunca existió cómo se iba a generar este proceso para garantizar que no haya actos de corrupción, para garantizar que tenga personal capacitado. Se generó una ley sin proceso y eso ocasionó que muchos de los trabajadores entren en la corrupción, que muchos funcionarios públicos vendan espacios, que se vendan licencias. ¿Cómo generar leyes
sin procesos, como hace 40 años lo han venido haciendo. Hasta ahora no hay leyes que primero generen procesos y después salgan la ley. Todas primero se genera la ley y después dicen, ahora veamos cuál es el proceso. Claro, ¿cuáles son los ¿Cómo vamos a procedimientos? hacer eso o cómo cambiamos eso? Porque si seguimos creyendo en lo mismo, alguien va a buscar ¿cómo se diría? La parte débil y decir, bueno, yo les vendo la cámara porque aquí dicen, aquí no dice a qué cámara tienen que comprarle o aquí o a qué costo. Simplemente dice que se tiene que poner la cámara y alguien se va a beneficiar de ese producto. Ronald, y usted me hace acuerdo, 3 años o más estuvo socializándose la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Más de 3 años socializándose. Se aprobó, fue a la presidencia de la República, hubo una aceptación parcial, fue a la Corte Constitucional, regresó, bueno, finalmente el 10 de agosto del 2021 se publicó en el registro oficial. 10 de agosto del 2021 significa que este agosto va a cumplir 4 años y no tiene un reglamento de aplicación a la ley. Imagínense, ahí la Asamblea Nacional tiene que entrar y fiscalizar por qué no se expide el reglamento de aplicación a la ley, qué intereses hay de por medio, en qué no se ponen de acuerdo para poder expedir este reglamento que de una u otra manera va a establecer los procedimientos de aplicación a la ley. No se lo hace. Y así habrá cuántas leyes que no tienen reglamentación para poder aplicarlo. Y por eso es que tenemos los problemas con las aplicaciones digitales, por eso es que tenemos problemas con el tema del taxímetro digital en el taxismo, tenemos problemas en el tema de los vehículos eléctricos. Carlos Brunies fue, diríamos, no el principal, pero con todos los presidentes de las federaciones nacionales, recuerdo muy claramente con el doctor Fafo Gavilanes, hasta las 3, 4 de la mañana estábamos cuando planteábamos el tema de que no se nos exija, porque en principio se ponía 2 años de publicada la ley, teníamos que poner vehículos eléctricos. Imagínense a estas alturas del partido que hubiera ocurrido la gente con vehículos eléctricos, sin energía eléctrica. Entonces, eso nosotros pedimos que sea al menos 5 años y luego de eso no conformes con eso porque no hay infraestructura, no hay las garantías, no hay no sé cuantito en las gasolineras, entonces no hay todas las facilidades para poder instalar o traer vehículos eléctricos. Entonces, ahorita este momento está hasta el 2030. 2025. No, 2030. Hasta el 2030 está este momento. Entonces, y créanme, Ronald, si las cosas van como van, también en el 2030 tendremos inconvenientes. Entonces, Carlos Brunies ahí tiene que trabajar en ese tema de los vehículos eléctricos. Conocemos que inclusive el municipio de Quito está trabajando algo sobre las ordenanzas. O sea, ahí viene el proceso, o sea, no tenemos procesos. No tenemos. Hace pocos días, bueno, hace el año anterior, en diciembre, estaba en el terminal de Quitumbe. Y el terminal de Quitumbe no tiene reglamentos, no tiene procesos de un funcionamiento interno. Por ende, no pueden alquilar las salas VIP, por ende, el arrendatario, como han estado arrendando, ha sido de una manera empírica. Entonces, esto no es de ahora, son hace 40 años que venimos generando lo mismo. Hacemos leyes sin procesos, hacemos estructuras sin reglamentos, hacemos actividades sin generar organización, procesos, estructura. Y eso es lo que genera el caos. ¿Por qué? Porque no les conviene que haya una organización. Al momento que haya una organización en donde se diga claramente, vamos a sacar esta ley, pero este es el proceso que se debe cumplir, y no socializar la ley, sino socializar el proceso para que todos estén informados. Algo que nos pasó, y creo que en el gobierno de Correa nosotros peleábamos mucho, era ¿por qué a los niños de 12 años en adelante no se les capacita en la Constitución para saber sus obligaciones y derechos? Porque desde ahí formamos nuevos representantes, o sea, formamos nuevas personas que saben qué es lo que no tienen que hacer, que saben qué es lo que tienen que hacer. Pero al gobierno no le interesaba formar a los jóvenes para que sepan exactamente qué es lo que dicen los 1800 artículos de la Constitución. No les interesa. Entonces, si no les interesa al Estado capacitar a nuevos jóvenes que sí sepan cumplir, porque muchos de nosotros desconocemos realmente qué es lo que dice la Constitución.
Entonces, y después nos llegan las multas, nos llegan los juicios, porque no es porque no queramos aprender, es porque desconocemos. Y eso es mucha falta de información de parte del mismo Estado. Entonces, ¿cómo garantizar al nuevo Ecuador, a las nuevas generaciones, que no caigamos en los mismos errores? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cuáles serían, me interesaría saber mucho eso, cuál sería el trabajo hacia los jóvenes? Desde Carlos Brunis. Y en esta parte se basa que es que el desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidad. Eso lo tienen como membrete, pero no es la vía por ahí. La vía es preparar, capacitar, y es parte de los liderazgos. Yo creo que si en todas las organizaciones, este mismo momento, se pone y se dice, vamos a preparar cuadros, vamos a capacitar, y con mayor razón a la niñez, desde las escuelas, a los adolescentes, en los colegios, inyectarles esa gran dosis de conocimiento sobre lo que es la Carta Magna, sobre lo que son los derechos humanos, sobre las normas que nos rigen, como dice usted. ¿Cuántas leyes tenemos? Que creo que ni los asambleístas saben cuántas leyes tenemos, pero es parte del problema. Yo creo que a lo mejor no sea la gran solución, pero es que yo presenté 40 proyectos de ley, pero ¿cuáles realmente son proyectos que redunden en beneficio de la colectividad? O sea, no por presentar más soy mejor asambleísta, o por presentar dos leyes o dos proyectos soy mal asambleísta. Yo creo que aquí lo que hay que ponerse la camiseta y es trabajar en leyes que realmente, mire, la ley de seguridad social. El transportista. Es difícil establecer los ingresos del transportista. Pero ¿qué resulta? Para que un transportista se afilie, le consideran lo que es la licencia de chofer profesional. Creo que es más de $500 para que se afilie al Seguro Social bajo esa premisa. Nosotros siempre hemos dicho, busquemos un régimen que tampoco se afecte al Seguro Social, pero imagínese usted alrededor de 400,000 transportistas. ¿Cuánto es el porcentaje de compañeros, compañeras y sus colaboradores que no están afiliados al Seguro Social? Yo sé decir, si hace 30 años alguien del Seguro Social hubiera capacitado, preparado, concientizado al transportista, ese transportista en este momento estuviera posiblemente jubilándose, estuviera con atención médica, porque yo sé decir, con todas las deficiencias que pueda existir en la seguridad social, cuando hay personas que cuando entran al Seguro Social con alguna situación grave, ahí sienten que el beneficio, porque ese es el principio de solidaridad. Ojalá, y esto me llevo palabras de un compañero que lamentablemente falleció, compañero Miguel Osorio, que a mí no me suceda nunca, pero ese es el principio de solidaridad. Estoy aportando para que se beneficie otra persona que cayó en desgracia. Entonces, busquemos un régimen que sea accesible para aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar $120, $130 al Seguro Social como aporte. Busquemos una media mediante la cual todos se motiven y digan, no, me voy a afiliar al Seguro Social porque sí es beneficioso. Obviamente tampoco no $2-3, pero sí una media mediante la cual los compañeros puedan acceder a la seguridad social. Es interesante saber que hay muchas necesidades, pero más interesante saber qué se puede hacer en favor de estas necesidades o para cubrir estas necesidades. Lamentablemente la decisión no está en una sola persona. ¿Cómo hacer que una bancada o que se sume un grupo? Porque vemos que hoy hay dos bancadas fuertes. Vemos que ADN lidera por un lado, vemos que Revolución Ciudadana liderará por mucho tiempo más. Y los que no se acoplen a estas bancadas, pues simplemente no pasan. ¿Qué vamos a hacer ahí? Siendo de otro movimiento en minoría, podría decirse. Claro, pero los criterios y las propuestas de las minorías pueden incidir mucho en lo que puedan hacer las grandes mayorías. Yo creo que si se lo hace, como le decía Ronald al comienzo, con seriedad, con responsabilidad, con objetividad,
porque, como digo, no por novelería, a este momento Carlos Bruni puede decir, entro a la asamblea con 5 proyectos de ley, pero ¿qué dicen esas leyes? ¿Qué hay? O sea, creo que desde las comisiones hay que hacer un gran trabajo, con las bancadas hay que hacer un gran trabajo, con la ciudadanía hay que hacer un gran trabajo. A nosotros nos ha sucedido, Ronald, y por eso acepté también ser candidato y ir a la Asamblea Nacional. En todas las campañas, 3 periodos estuve en la Unión de Taxis de Pichincha. En todas las campañas que se dieron, asistían a pedir el voto, a ofrecer el oro y el moro, y una vez que llegaron, simplemente se olvidan, y hemos sido plataforma, alfombra, escalera, de todo hemos sido, de candidatos que nunca más se asomaron, ni siquiera nos recibieron en sus oficinas. Entonces consideramos que siendo un sector como todos, respetable, un sector considerable, y que inclusive somos el motor para el progreso de la patria, porque el transporte mueve mucho, mueve todo, diríamos. Sin el transporte, más o menos, alimento, con movilidad, todo. Entonces se reactiva la economía y tanta cosa. Tampoco ni siquiera a veces nos hacen participar, omitiendo lo que establece la Constitución, que debemos participar en las situaciones que tengan relación con nuestro sistema, por ejemplo. Entonces yo creo, Ronald, aquí, para un poco sintetizar, el tema de la seguridad no solo es para el transportista. El transportista puede constituirse un gran aliado por la seguridad de todas y de todos los ecuatorianos. De todas y de todos los también el ecuatorianos. transportista, especialmente el taxista, también ha sido estigmatizado. No, es que el compañero taxista no solo es estigmatizado. O sea, se habla de taxi y creen que es lo peor. Y miren, hay muchos referentes. ¿Por qué sucede que se piensa que es lo peor? O sea, el mal uso, ¿por qué? ¿A qué se debe? Se ha llegado a satanizar por otros intereses también. Usted sabe que hay intereses que yo tengo que dar mal para yo pisándote subir. Yo creo que eso cuando el usuario, porque esto es tripartito, la autoridad, el usuario y el prestador del servicio. Dice, es que el taxista tiene su unidad sucia, pero resulta que la persona que utilizó el taxi anteriormente se subió y se puso a comer en el taxi. Entonces, el taxista, viene otro usuario, ¿qué le dice? Este taxi está sucio. Cuando nos ha sucedido, vehículos nuevitos, que hay personas que lamentablemente no son conscientes o porque se atrasan o por lo que sea, van desayunando en el taxi. Obviamente, si se sube otra persona, va a decir, este vehículo huele a comida. Entonces, son cosas que hay que ir trabajando. Con esto no quiero tapar el sol con un dedo, siempre lo hemos dicho, hay que mejorar, hay que capacitarse, hay que prepararse. Me decía a mí un gerente en la cervecería, el ingeniero Jesús David Rueda, si no cambias, te cambian. Entonces, yo creo que más bien es la gran oportunidad de todo. Porque algo importante, no es que estamos contra el derecho al trabajo, no es que estamos a favor solo de un sector, no. Lo que decimos siempre es, para brindar el servicio de transporte se requiere de un título habilitante. Eso no lo hizo Carlos Brunis, eso no lo hicieron los dirigentes, eso está previsto en la misma ley. Para poder brindar el servicio, un título habilitante que se denomina permiso de operación. Entonces, esa es la línea por la cual todos tenemos que ir. Pero miren, aquí en Quito se dieron 2 procesos de regularización. En el 2011 un proceso de regularización. Y todavía tenemos muchos carros. Como 6.000 taxis. En el 2017 otro proceso de regularización, como 12.000 taxis. Y ya existían alrededor de 9.000. Por eso es que este momento, solo en taxis, aquí en Quito tenemos alrededor de 30.000 compañeras y compañeros. Imagínense en una ciudad de 3 millones de habitantes. Pero eso no es responsabilidad del transportista como tal.
es la autoridad que en su debido momento es como que Carlos Bruni por llegar a la Asamblea Nacional empiece a ofrecer cosas que va de legalizar a los carros. Exactamente, o sea, hay que ser y actuar con mucha responsabilidad. Aquí lo que tenemos es que buscar la forma de que los compañeros se alineen a prestar un mejor servicio, porque esto es como en todo. Si usted va a un restaurante y lo atienden mal, simplemente se va al restaurante de al lado donde lo atienden mejor. Exactamente. Al final del día el cliente decide, o la persona decide dónde utiliza el mejor servicio. Bueno, lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Les agradezco por habernos acompañado. Carlos, el mensaje a la ciudadanía, ¿qué les dirías? Estamos en elecciones. Bueno, Carlos Bruni, el mensaje que puede dar a toda la ciudadanía, a todo el pueblo ecuatoriano, es de que primero, para haber aceptado ser candidato por Centro Democrático con Jimmy Jairal a la presidencia de la República, Lucía Vallecilla a la vicepresidencia, y con todos los candidatos, lo hizo porque está preparado, lo hizo porque conoce, porque sabe y considera que la mejor forma de establecer leyes, crear leyes, modificar leyes, reformar leyes, es conociendo, sabiendo, preparándose, porque las improvisaciones creo que le afectan mucho, no a un sector, a todo el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, la invitación es a votar todo uno, Jimmy Jairal a la presidencia de la República este 9 de febrero para las elecciones 2025, Ronald. Bueno, muchas gracias por seguirnos, denle like, compartan, comenten, si tienen comentarios pues déjenos para que también las personas, nuestros candidatos los sigan observando y también puedan seguir contestando. Les invitamos a todos los líderes barriales a formar parte de los medios comunitarios. Recuerden, estamos activando más medios comunitarios en cada barrio, así que escríbanos al correo de ayucomunicaciones@gmail.com para que de esa manera ustedes también se inscriban y puedan saber cuál es este proceso de los medios comunitarios. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima semana. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura fulminante preciosura que desnuda